En medio nuestra, su fidelidad, su bondad, y esa es nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra confianza. Hermanos, estamos al inicio de un nuevo curso. Nosotros vamos como los colegios, como los estudiantes, con el calendario escolar. Esta misma tarde, si Dios quiere, tendremos nuestra asamblea anual donde estaremos celebrando la fidelidad del Señor, recibiendo los informes de las diferentes áreas de servicio, los diferentes ministerios y viendo lo que hemos estado haciendo durante este año que dejamos atrás, este curso que dejamos atrás y también, bueno, agradeciendo al Señor y mirando hacia lo que está por delante, hasta este nuevo curso que arrancamos y que queremos seguir dando en el blanco del propósito del Señor. Queremos caminar en su perfecta voluntad como congregación. Estaremos considerando la propuesta de presupuesto, estaremos haciendo nuestros compromisos para misiones, estaremos mirando a lo que está por delante, queriendo discernir la voluntad del Señor. Y pensaba que siendo esto así, que estamos arrancando un nuevo curso, es un momento oportuno para que podamos recordar un pasaje muy conocido, y son las palabras del Señor Jesús que se encuentran en Mateo 28, versículos del 18 al 20, lo que se ha llamado la Gran Comisión. Y es mi deseo y mi oración que el Señor nos haga arder de una manera creciente, como iglesia, como congregación, como iglesia local, con un celo por su nombre, con un celo por su fama, que nos lleve a servirle con gozo y con fidelidad en esta tarea que el Señor nos encomienda, nos encarga. Y dice la palabra del Señor, Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20. Y dice Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar una vez más y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable, que Él pueda seguir tratando con nuestros corazones. Señor, te alabamos, Dios mío. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en medio nuestra, Señor. Queremos venir delante de ti, Señor, con un corazón rendido y te pedimos, Señor, que tú te muevas en medio de nosotros, que tú hagas lo que te has propuesto hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdame a hablar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a escucharla, Dios mío. Haz milagros, Señor. Aviva tu obra en este tiempo. Edifica a tu iglesia. Salva, levántate poderoso, Señor. Deshaz toda obra del enemigo. Glorifícate en esta mañana en medio de tu pueblo. Amén. Miremos un momentito la escena, el contexto, el momento donde el Señor Jesús está frente a sus discípulos y le dice estas palabras y les encomienda esta misión: id y haced discípulos a todas las naciones. La escena es impactante porque es Jesús, el Cristo resucitado. El Señor, después de haber muerto y resucitado, los ha convocado en Galilea a ir allí, donde les dijo que lo verían. Y cuando le vieron a la distancia, dice el texto que un poquito antes que le adoraron, y Jesús se acercó a ellos y les habló estas palabras que acabamos de leer. Ellos, que habían visto morir a Jesús, están ahora viéndolo acercarse a ellos. Pueden verle y pueden oírle cuando el Señor comienza a hablar. Hasta hace un rato, los discípulos han estado encerrados.
llenos de miedo. Después de la muerte de Jesús en aquella cruz romana, ellos se encerraron temerosos. Y no solamente temerosos, sino que también se encerraron llenos de tristeza. Tristeza por la desesperanza, porque habían perdido toda esperanza de que realmente el pueblo de Israel fuese librado, redimido del yugo al que estaban sometidos. Pero ahora están viéndolo resucitado, vivo, hablándoles. Ellos no habían creído ni siquiera cuando las mujeres habían encontrado el sepulcro vacío, habían hablado del anuncio que los ángeles habían dado acerca de la resurrección. Ni siquiera cuando las Escrituras daban testimonio de esa resurrección, ni siquiera habían tenido en cuenta las palabras del Señor Jesús, que en varias ocasiones le había anunciado la necesidad de su sufrimiento, la necesidad de su muerte, la necesidad de su humillación para poderlos llevar a la gloria, para poderlos redimir verdaderamente. Y también les había anunciado que iba a resucitar. Jesús, una vez más, mostrando su amor inalterable por los suyos, Él les sale al encuentro para sacarlos de esa desesperanza, para sacarlos de esa tristeza, y se presenta delante de ellos como el triunfante, como el vencedor, como el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre que ha vencido, como el Mesías, el Redentor, el que verdaderamente ha redimido a Israel, y lo ha redimido de un yugo que es mucho mayor al yugo romano, que es el que ellos estaban mirando. Los ha redimido del yugo, de la esclavitud, del pecado, de la esclavitud del diablo, de la esclavitud del temor a la muerte. Es en este contexto donde el Señor les encomienda, los comisiona para la tarea. Y lo primero que les dice, imaginaos, ¿no? Yo me meto en ese cuadro, imagino a esos discípulos latiendo a un ritmo con un asombro desbordante, con el corazón lleno de gozo, de emociones, deseando escuchar lo que el Señor está diciendo. Y fíjate qué es lo primero que el Señor dice. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Antes de dar la orden de lo que tienen que hacer, Él le hace una declaración. Él declara una verdad contundente, absoluta, que es fundamental para que nosotros podamos hacer la misión que el Señor nos encomienda y hacerla con el corazón a tono, ubicado, pudiendo hallar vigor. Y ahora, hermanos, nadie puede poner en duda sus palabras. El que está hablando estuvo muerto, pero ahora vive. Porque es el que tiene el poder para entregar su vida y también tiene el poder para volverla a tomar. Es Dios mismo encarnado, es el Cristo vencedor. Y esa resurrección da testimonio de quien Él verdaderamente es, de quien Él decía ser. Y también nos habla no solamente de su naturaleza, sino del éxito de su misión. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Redentor de Israel. Él es el que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La resurrección es el hecho histórico que garantiza esta realidad. Y hermano, Jesús es Dios, Dios eterno. Y siempre, en virtud de su naturaleza divina, ha tenido autoridad sobre todo lo creado, ha tenido potestad sobre todo lo creado. Él es el soberano.
Él es el creador, Él es el dueño, Él es el sustentador de todas las cosas, de todo lo que existe. Y no solamente es el creador y el sustentador, sino que también es el fin de todas las cosas. Porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Hay una autoridad que pertenece al Señor Jesús por el hecho de ser Dios. Ahora, la autoridad, la potestad de la que está hablando a sus discípulos y que encontramos en nuestro texto, es la que ha sido dada en virtud a su rol, a su obra sustitutiva, a su rol como redentor, como Mesías, como el Hijo del Hombre, como la simiente de la mujer y el unigénito del Padre, como el postrer Adán, como el Redentor prometido tras la caída traumática, estrepitosa, desastrosa del hombre que se rebeló contra Dios. Esta autoridad le ha sido dada como el hombre y Dios, como el Dios hecho hombre, como Jesucristo, el que ha vencido, viniendo a ser el sustituto de los que estaban perdidos, de los que no tenían esperanza. Tras su humillación ha sido exaltado sobre todo. Se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, como dice el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses, y se ha sentado en su trono como el vencedor ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Se le ha dado toda potestad, se le ha dado toda autoridad. Hermanos, esta es la autoridad de la que habla Daniel de manera profética. Daniel capítulo 7, versículo 14, cuando dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Hermanos, es la potestad que podemos entender en la propia oración de Jesús antes de encarar la muerte. Juan 17, versículos 1 y 2 dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que le dé vida eterna a todos los que le diste. Glorioso. Jesús en esta oración está declarando que el Padre le ha dado una autoridad soberana sobre toda carne, sobre toda la humanidad, y que esa potestad tiene un propósito redentor, tiene un propósito de salvar, tiene el propósito de dar vida eterna a aquellos que el Padre le ha entregado. El Señor tiene todo el derecho. Lo ha conquistado. Ha sido exaltado sobre todo. Tiene toda la autoridad y tiene todo el poder para dar vida eterna a todos. Fíjate, dice el pasaje, a todos los que el Padre escogió según el puro afecto de su voluntad, como dice la carta a los Efesios. A todos los que el Padre dio al Hijo. Y hermanos, el Señor lo va a hacer sin lugar a dudas. Jesús mismo dijo, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Todo lo que el Padre me da, dijo Jesús también, vendrá a mí. Y el que a mí viene no le echo fuera. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Porque, hermanos, Él gobierna sobre todo.
porque Él es el poderoso Salvador al que nadie le puede detener la mano, porque Él ha vencido, porque Él dijo en la cruz, está hecho, está consumado. No hay nada en el cielo y en la tierra que pueda detener la mano del Señor, el plan soberano de nuestro Rey. El profeta Isaías dijo, hablando del Mesías, del siervo sufriente, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Hermanos, esta verdad es contundente y esencial para vivir en el gozo de la salvación como hijos de Dios, como aquellos que han sido alcanzados por esta gracia que es sublime, que es incomparable, para poder caminar en ese gozo sabiendo que si somos sus ovejas, y eso se manifiesta en una vida de seguimiento, que hablaremos un poquito más adelante, hermanos, estamos a salvo. Estamos a salvo porque la salvación pertenece a nuestro Dios y nos ha sido dada, regalada por gracia. Cuando, como escuchábamos al inicio del culto, no teníamos ninguna esperanza porque estábamos muertos en delitos y pecados. No había ninguna capacidad en nosotros para salvarnos a nosotros mismos, pero Dios nos amó de una manera que se escapa a nuestra razón. Él nos amó encontrando todas las razones en sí mismo y entonces trazó un plan para salvarnos. Hermano, no es la fuerza de nuestra mano la que se agarra a Él y por eso es que llegaremos a casa. Es su diestra poderosa la que nos sostiene a nosotros. Y por eso nosotros seguiremos tras Él, creyéndole, amándole. Jesús resucitado está delante de sus discípulos que le habían fallado, que le había negado a alguno, que todos le habían abandonado, que todos habían perdido de vista sus palabras, sus promesas, lo que Él había dicho de sí mismo y de lo que estaba por venir y de la obra que tenía que hacer. Pero ahí estaba el Señor para librarlos de sus miedos, de sus temores, para llenarle el pecho de esperanza, de alegría, de gozo, de seguridad y de valor, para seguir corriendo en la obra que el Señor tenía preparado para ellos. Seguir avanzando en el reino de Dios. Ahora ellos se saben a salvo, amados, seguros, con un futuro glorioso y eterno. Aleluya. Tenemos que alabar al Señor, porque si nosotros hemos puesto nuestra confianza en Él, podemos vivir de esta manera. El Cristo resucitado está en medio de nosotros por su Espíritu Santo hoy. Pero esta verdad también es esencial para avanzar confiadamente, no solamente en el gozo de la salvación, de nuestra salvación, sino también avanzar confiadamente y con vigor en la tarea que el Señor nos ha encomendado, nos ha mandado. Esta declaración es el fundamento y la garantía. Aquí se encuentra el fundamento y garantiza el éxito. El Señor nos envía diciéndonos que nadie puede truncar esta misión, que nadie la puede echar a perder, que nadie la puede frustrar. Por muchos obstáculos, por mucha opresión, por muchas dificultades. El éxito está garantizado. No depende de nuestro brazo flaco y débil, tampoco. No se trata de nuestro empeño, no se trata de nuestra habilidad. Se trata de su triunfo, se trata de Él, de su obrar, porque le ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Él es el Rey de los reyes. Él es el Señor de los señores. Él tiene dominio sobre todo el universo. El Hijo, hermanos, es el ejecutor de los planes del Dios soberano y los cumple de manera perfecta. No hay nada que se quede sin cumplir. No hay cabos sueltos. No hay tareas a medias. El Hijo lleva el plan
los decretos de Dios a su cumplimiento de una manera perfecta. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada, como dijo el profeta Isaías. ¿Recordáis este texto en Apocalipsis glorioso, precioso, que lo cantamos? Que escribió el apóstol Juan y dice, y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo siquiera. El libro que contenía era un testamento que estaba cerrado y que era necesario abrirlo para el cumplimiento de lo que allí estaba escrito, que tenía que ver con el propósito, con los propósitos de Dios para la historia. Y allí estaba cerrado. Y lloraba Juan mucho porque no se hallaba a nadie que fuese digno de abrir aquel libro, desatar esos sellos. Pero de repente dice que uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El león de la tribu de Judá, ese es nuestro rey, nuestro salvador. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar su sello. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, un cordero como inmolado. El cordero sufriente, pero que estaba en pie. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Él es digno. Él es el que ejecuta los planes del Dios soberano. Esta es la verdad, hermanos, que debe marcar el tono de nuestros corazones. A veces nos vemos llorando como el apóstol Juan. Llorando como si las tinieblas pudiesen frustrar el plan divino. Llorando como si el mal fuese a prevalecer al final. No llore, hermano. No llore, el bien triunfa. Nuestro rey ha vencido. Toda potestad se le ha dado. Él cumplirá el buen propósito de Dios. Su reino avanza imparable. Nadie puede detenerlo. Su reino será consumado. Todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. No llores, hermano, confía. Cree esto. Cree. Y creer no es solamente abrazar una verdad en nuestra mente, es abrazarla con nuestro corazón, de manera que esa confianza, el saber que eso es real, hace que mis pies anden de una manera determinada. Hacen que yo pueda correr en obediencia, hace que yo pueda correr en fidelidad, hacen que pueda correr con valentía, porque sé que esto es verdad. Hermanos, ni los reinos de este mundo con todo su poder, con toda su pompa, ni el diablo con todo su ejército pueden evitar el avance del reino de Dios hasta el fin del siglo, hasta su segunda venida, hasta que Él venga y lo implante definitivamente. Que Él sea la gloria, que Él sea el honor. Hermanos, si perdemos de vista esta realidad, no vamos a tardar en perder el vigor ante un llamado que es imponente. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y pronto nos vamos a llenar de frustración
al ver las circunstancias en tantas ocasiones y nos vamos a llenar de miedos ante la oposición, que obviamente es real. Esta verdad que hemos dicho no niega que no haya dificultad, que no haya opresión, que no haya oposición, que no haya sufrimiento. Claro que sí, pero será algo temporal y servirá para el adelanto de sus propósitos. Pero si yo lo estoy viendo a Él, lo estoy viendo a Él en su gloria, en su trono, como el triunfante, entonces yo puedo caminar lleno de vigor, lleno de gozo, lleno de denuedo, lleno de convicciones que me hacen poder avanzar aún. Cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, cuando hay oposición. Es después de esta declaración gloriosa que Él dice, por tanto, id y haced discípulos. De no ser así, no tendría ningún sentido. Y aquí quiero entrar en la misión, la tarea que el Señor encomienda a sus discípulos. Y lo primero que es hacer discípulos, esa es la orden. La orden es hacer discípulos. De hecho, este es el único verbo que encontramos en imperativo en nuestro texto. El id, quizá una mejor traducción sería habiendo ido o yendo, porque es un participio, no es un imperativo. Los demás verbos no están en imperativo y eso los estaremos viendo, si Dios quiere, la semana que viene. Así que el mandato es hacer discípulos y después Él nos dice cómo debemos hacer discípulos. Yendo, mientras vamos, o habiendo ido, bautizando y enseñando. Pero eso lo veremos, si Dios quiere, la próxima semana. Así que lo que nos llama el Señor es a hacer discípulos. Y lo primero que quiero destacar es que esto es una gracia, que esto es un privilegio, que esto es una honra que el Señor nos concede. A veces vemos este mandato como un fastidio, como algo que hay que hacer, pero que nos cuesta demasiado. Y no solo por lo que hay fuera, ¿no? Por cómo está el mundo que vive de espaldas a Dios, ¿no? Cómo está el mundo que dice la Escritura que está bajo el maligno, que es contrario al Señor, que odia a Dios. El mundo que rechazó al Señor y que ya el Señor nos advirtió que también nos rechazarían a nosotros. Pues si le rechazaron a Él, ¿cómo no nos van a rechazar a nosotros, que somos sus discípulos? Sino que también hay deseos en nosotros que se levantan, que son deseos que están torcidos. Todavía el Señor está trabajando en nosotros, nos está perfeccionando, nos está haciendo cada vez más parecido a Él y aún se levantan deseos desordenados que contribuyen a ese fastidio o a esa desgana. Deseos como la aprobación de la gente por encima de la aprobación del Señor, que nos hacen a veces callarnos por miedo, por no poder ser mal vistos, o a la comodidad. ¿Para qué voy a complicarme la vida? ¿Para qué voy a ir con lo bien que se está aquí? Pero hermanos, al ver esta escena, podemos ver el privilegio, la honra que se nos concede, porque lo glorioso es que el Señor nos da participación en sus labores. Él nos quiere hacer partícipe de lo que Él está haciendo. Y como Él quiere hacernos partícipes, Él nos ha dicho que la victoria ya está, pero ahora nos convida a participar de esa victoria, de esa conquista gloriosa. Él ha querido introducirnos en su plan redentor, a hacernos colaboradores suyos, para que también tengamos comunión con Él.
en su obra y en su gozo. Y el que tiene toda la autoridad, hermanos, la delega en sus discípulos. Él nos delega, Él nos da de su autoridad. Él delega su autoridad en sus discípulos para que hagamos su obra. Él nos comisiona, nos da autoridad para que seamos embajadores suyos, para que seamos heraldos que van en su nombre, con su autoridad y en su fuerza, anunciando el reino de Dios, la salvación que hay en Cristo. Hermanos, se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Él podía haberlo hecho solo, pero a Él le ha placido introducirnos en sus labores, en su obra, darnos participación para que podamos tener comunión con Él también en esto y para que podamos gozarnos también en esa comunión y en la recompensa, en el fruto, en la alegría de su triunfo. Hay un pasaje en el Evangelio de Marcos, bueno, en los Evangelios sinópticos, donde el Señor está con la multitud. Él tiene esa mirada compasiva. Dice el texto que Él tuvo compasión de ellos al ver la multitud. Y estaba enseñando a la multitud y hablando del reino de Dios. Pero la hora fue avanzando y se hizo tarde. Y entonces alguno de sus discípulos se acercó al Señor para decirle: Señor, se hace tarde, esta gente no tiene que comer. Lo suyo sería que fuésemos terminando, que fuésemos recogiendo ya y que despidas a la gente para que puedan ir a sus casas y descansar. Mañana será otro día, Señor. Pero el Señor le dijo algo a ellos que los dejó descolocados, los dejó a cuadro, porque el Señor va y lo que les dice es: dadle vosotros de comer. Claro, yo me imagino a los discípulos mirándose el uno al otro diciendo: pero Señor, oye, ¿hemos entendido bien lo que nos ha dicho? ¿Nos está diciendo el Señor que les demos de comer? Hay una multitud, hay 5.000 hombres, dice la Escritura. No sé, la multitud sería más, yo qué sé, 10.000, 12.000, no sé, contando mujeres y niños. Una gran multitud y el Señor nos está diciendo que le demos nosotros de comer. Pues sí, esa es la orden que el Señor le dio. Dale vosotros de comer. Y luego les preguntó: ¿qué tenéis por ahí? ¿Qué tenéis vosotros? ¿Qué tenéis en vuestra mano? Que, por cierto, era muy poco. Tenían 5 panes y 2 peces. Pero los tenían por la gracia de Dios. Dios se lo había dado, lo tenían. Tenían el bocadillo para ese día. Pero el Señor le dijo: ¿qué tenéis vosotros ahí? Y ellos dijeron: no, ante una comisión tan imponente, ¿no?, de dar de comer a una multitud, vieron su incapacidad, ¿no?, porque había 5 panes y 2 peces. Pero el Señor les preguntó, y ellos pusieron esos 5 panes y esos 2 peces en las manos del Señor. Y todos sabemos lo que pasó, porque el Señor multiplicó esos panes y esos peces y dio de comer a una multitud al punto que todos se saciaron. No solamente se saciaron, es que sobró pan. Se llevaron 12 cestas llenas. Hermano, mi pregunta es: ¿no podía haber hecho el Señor otra cosa? ¿No podía haber hecho como hizo en el desierto cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto y haber hecho que descendiese maná del cielo, por ejemplo? Hubiese sido más rápido, hubiese sido, yo qué sé, ¿no? También algo glorioso. Lo podía haber hecho. O podía haber multiplicado, o no multiplicado, haber convertido las piedras en pan, o no sé, podía haberlo hecho de otra manera. Pero el Señor quiso darle participación a los suyos, a los discípulos. Ellos pusieron su pan, ellos pusieron sus peces.
Ellos empezaron a repartir. Ellos fueron un instrumento en su debilidad, un instrumento para darle de comer a la multitud. Ellos fueron un escenario donde el Señor se mostró potente, donde el Señor se mostró glorioso, donde el Señor se mostró como es, porque Él es el pan de vida, Él es el pan que sacia verdaderamente el alma del ser humano, pero Él quiso usar a los suyos. Hermanos, de la misma manera, Él nos participa, Él quiere que nosotros vengamos con todo lo que tenemos, con todo lo que Él ha puesto en nuestras manos, sabiendo que la victoria es suya, sabiendo que cuando nosotros nos rendimos delante de Él, Él nos usa para gloria de su nombre y que está hecho. Hermano, es un privilegio enorme que se nos concede. Ser usados por Dios para la gloria de su nombre, para la salvación de otros. Fíjate que si es un privilegio enorme, que hasta los ángeles, que tiene repercusión en los lugares celestiales. Hasta los ángeles anhelan mirar estas cosas. Hasta los ángeles son bendecidos ante este espectáculo. Fíjate lo que Pablo dice a los Efesios. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia. Mira, ¿ves? Me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, hasta el cielo celebra a Dios al ver a su Iglesia caminando en la misión de Dios como colaboradores suyos. Porque ahí, mientras avanzamos, mientras somos instrumentos, mientras ponemos nuestro pan y nuestros peces, y por el poder y la potencia de Dios, en nombre de Dios, el Señor va haciendo su obra. Por la predicación del Evangelio, los ángeles conocen, admiran, adoran a Dios. Porque conocen nueva forma, nuevo brillo, nuevos colores, por decirlo de alguna manera, de la gloria, de la hermosura, de la belleza, de la grandeza de Dios. Te pregunto, ¿ves tú el privilegio? ¿Ves tú la honra que se nos concede? No me imagino yo al Señor mandando a sus discípulos como el tirano que impone, ¿no?, a sus siervos para que ellos hagan lo que ellos dicen para el propósito egoísta que ellos tienen, sino con la alegría del que comparte, para la bendición, para la alegría de lo suyo. Por eso Él ha puesto la base primera. Por eso empieza como empieza, para que no les quepa ninguna duda de que Él es el que tiene toda la autoridad y ahora nos la participa para que nosotros podamos también hacer la obra. ¿Ves, hermano, el privilegio? ¿Ves la honra? Si no lo vemos, si solamente vemos el fastidio y muchas veces luchamos con la culpa porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer y no estamos haciendo lo que tenemos que hacer porque no lo vemos, si no sientes la alegría de esta honra, no es porque no lo sea,
no es porque no sea un privilegio. No es porque no sea algo en lo cual los ángeles anhelan mirar y se gozan, sino porque el corazón está desafinado, porque nos falta luz o porque nos falta calor en el alma. Pídele al Señor que lo calibre. Pídele al Señor que Él siga abriendo tus ojos para verle glorioso, triunfante. Pídele al Señor que Él siga tratando con tu corazón para que, tras gustar su amor, pueda amarle como Él merece. Después de decir que esto es una gracia, que es un privilegio, quiero centrarme en el imperativo de hacer discípulos. El llamado del Señor es a discípulos que deben hacer discípulos. Discípulos haciendo discípulos. Así que antes de querer hacer, debemos ser. Fue a sus discípulos quien les dijo esto. Y para esto, tanto para ser como para hacer, debemos saber qué es un discípulo. Porque creo que muchas veces se ha distorsionado esto y hay una enseñanza de un discipulado demasiado superficial, demasiado barato, entre comillas, porque no es barato, es caro. Es barato porque parece que exige poco de nosotros, pero es caro porque las consecuencias son trágicas, porque ese no es un discipulado verdadero, por lo cual no vas a experimentar las gracias que experimenta el verdadero discípulo. Así que es necesario que podamos entender qué es realmente un discípulo y qué es lo que el Señor nos está llamando a hacer de entre todas las naciones. El discípulo de Cristo es aquel que ha sido llamado por Él, por la predicación del Evangelio, a seguirle. A seguirle. Es un llamado a la comunión y al seguimiento al Señor. Es el llamado a reconocerle como Señor y Salvador de nuestra vida. Lo cual es mucho más que reconocerle como un maestro y nada más. No se trata del seguimiento de una idea o de unas ideas. No es abrazar solamente un credo de manera intelectual. Tiene que ver con el seguimiento de una persona. El seguimiento que nace del amor y de la fe en una persona. En una persona que es rey y que es rey salvador. Cuando Jesús llamó a Mateo, que era un recaudador de impuestos, completamente perdido, lo llamó con una sola palabra. Sígueme. Sígueme. Y hermanos, esta es la esencia del discipulado. De esto se trata, de seguirle a Él. Algunos pueden venir a la iglesia porque se han sentido bien. Quizá en medio del ritmo de la vida, de las preocupaciones, de los problemas, de las situaciones difíciles, de repente aquí se encuentra como bien, haya una especie de paz, hay un ambiente cálido y sienten alivio, o porque se han sentido queridos como en ningún otro sitio, o porque les ha parecido atractivo el estilo de vida de las personas que siguen al Señor y lo quieren para ellos y lo quisieran también para sus propias familias. Hermanos, si todo esto es de ver el atractivo de la gracia del Señor en la vida de otros, tiene su lugar. Dios usa eso para atraer, pero finalmente ese no es el todo. Si me quedo ahí, estoy perdido. Esto va de seguir a alguien.
Otros pueden acercarse al Señor como un medio para conseguir lo que realmente aman, lo que desean, lo que quieren, que no es el Señor, ¿no? Como muchos de los que estaban entre la multitud, que lo que estaban buscando era panes y peces. Panes y peces. Y dice, bueno, pues si este nos da panes y peces, pues vamos allí, que reparten panes y reparten peces. Y me quedo con mi barriga llena. Pero no seguían al Señor por el Señor, no seguían al Señor por lo que el Señor estaba desplegando delante de ellos al multiplicar los panes y los peces. Su mirada era corta, su corazón era enano, ellos estaban muertos en delitos y pecados, y entonces ellos querían panes y peces. O prosperidad y salud, y algunos se acercan, hasta ofrendan, haciendo negocios con el Señor, como diciendo, bueno, si doy, pues para que tú me des. Hermanos, el discípulo sigue a Cristo por Cristo. Sigue al Señor por el Señor. Y lo que el Señor exige de sus seguidores es un compromiso radical, de seguimiento humilde. Hermanos, y el hecho de que el discípulo siga a Cristo por Cristo evidencia que el Señor ha hecho un milagro en nuestro corazón. Porque cuando Él nos llama, Él produce aquello para lo cual nos llama. Cuando Él nos llama por la palabra del Evangelio, Él obra en nosotros y nos salva. Y cambia nuestro corazón duro y nos da vida y cambia nuestras pasiones. Y por primera vez vemos nuestra miseria y vemos al misericordioso y vemos su hermosura y su gloria. Y entonces le seguimos, como hizo Mateo, que dejó el banco de los tributos y corrió delante del Señor, que le dijo, sígueme. Él exige, hermanos, un seguimiento humilde. Porque ese es el camino de la vida abundante. No puede ser de otra manera, no puede ser de otra manera. No hay discipulado de otra manera, no hay discipulado más barato. Por eso el Señor en una ocasión dice que grandes multitudes iban con Él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, escucha, y no aborrece, y no ama menos a su padre, a su madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y vive en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hermano, el Señor es claro. El Señor no es ambiguo. El Señor no habla para que no se le entienda. El Señor es claro. Y nos habla con claridad y con mucho amor de lo que es el seguimiento de Él. Él no rebaja sus demandas por falta de discípulos. Él no hace ofertas en temporadas bajas como los comercios. El Señor no detuvo a aquel joven rico que se fue triste porque tenía mucha riqueza, cuando él pensaba que estaba viviendo, cumpliendo los mandamientos del Señor y para nada los estaba cumpliendo. Lo estaba cumpliendo empezando por el primero, porque amaba más sus riquezas que a Dios. Y entonces cuando el Señor, para probar su corazón, le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres lo que tienes, da tu riqueza y ven y sígueme. Fíjate el llamado. El llamado es, sígueme, vente conmigo. Pero dice que él vio que tenía mucha riqueza. Vio a Cristo y vio su riqueza y no vio la gloria de Cristo en ese momento. Se quedó deslumbrado por el brillo de la riqueza y entonces él no siguió a Jesús. Él se fue tras su riqueza, se fue triste porque había un peso en su alma, porque él estaba inquieto, porque él quería saber cómo podía heredar la vida eterna, pero él amó su riqueza. Y ¿sabe? Jesús no se volvió y le dijo, bueno, no pasa nada, podemos rebajar un poco la cosa, vende la mitad o da la mitad de las riquezas y luego me sigue. No. Todo
Hermanos, el costo del discipulado es todo. El cristiano es la persona que tiene el corazón rendido. Obviamente luchamos, tropezamos, caemos, no vivimos de manera perfecta. Pero por la gracia del Señor nos levantamos. El corazón ya está inclinado, aunque a veces fallamos y tropezamos, pero el corazón está rendido. Él nos ha vencido. En una ocasión hasta el grupo de los 12 les dijo eso. Hasta el grupo de los 12, porque después de una enseñanza dice que muchos discípulos que le habían seguido se volvieron atrás y ya no estaban con él. Algunos que parecían seguidores de Jesús, que le estaban siguiendo, no pudieron soportar su enseñanza y dijeron, nos vamos de aquí. Y en un momento Jesús se vuelve a los 12 y les dice, ¿queréis vosotros también ir? Y en ese momento es cuando Pedro respondió, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos, Señor? Nos vamos a amontonar riquezas que perecen. ¿A dónde vamos? ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, no hay vida eterna fuera del seguimiento radical de Cristo. Este seguimiento evidencia la autenticidad de la fe, que es una gracia divina. Por eso Pedro dijo, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Nosotros no. Hemos cantado hace un rato, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Porque hemos visto su hermosura. Si lo estamos cantando de todo corazón es porque hemos visto su hermosura. Es porque Él ha operado su gracia en nosotros y nos ha permitido verle. Y nosotros podemos decir, he decidido seguirte. No vuelvo atrás. En tu gracia. Hermanos, un cristiano y un discípulo es exactamente lo mismo. Alguna gente hace diferencia hace como eso, ¿no? Alguien salvo y luego como que el discípulo de Cristo es como un paso mayor de consagración, ¿no? Como un paso más de seguimiento. Pero el cristiano es aquel que reconoce que Jesús murió por sus pecados y que Él es el Salvador y ya está. Hermanos, un cristiano y un discípulo es exactamente lo mismo. Un evangélico y un discípulo a lo mejor no. Porque a lo mejor estamos perteneciendo a una iglesia evangélica y estamos siguiendo otras cosas. Todos hemos conocido personas que se llaman evangélicas, pero que viven de espaldas a Dios, que viven siguiendo a otros, que viven siguiendo sus propias pasiones. Y por mucho que se diga evangélico y por mucho que esté aquí un domingo, si no sigue a Cristo con todo, está abrazando una religión y nada más, y va camino al infierno. No podemos aceptar a Jesús como Salvador y no como Señor. Es imposible. Es una contradicción de términos. Él es Rey Salvador. Él nos salva reinando. Él nos salva viniendo a nuestra vida y gobernando, imponiendo su señorío y librándonos de nuestra vana manera de vivir y transformándonos para que nuestra manera de vivir también sea transformada y ahora podamos vivir para la gloria de Dios y para el gozo en Dios.
Hermanos, y cuando el Señor nos sale al encuentro y nos llama de esta manera preciosa, estaremos dispuestos a dejar nuestras redes, como algunos de sus discípulos, o nuestro banco de tributos, como Mateo, o lo que Él nos pida, porque como el mismo Señor enseñó, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El discípulo ha visto el tesoro. Parecerá un necio a los ojos del mundo, obviamente. Aquellos que viesen a este vendiendo todas sus cosas y encima vendiéndolo con gozo, alegre, dirían, este ha perdido la razón, ha perdido la cabeza para comprar ese campucho. Está despojándose de todo. Pero claro, lo que aquellos no estaban viendo es el tesoro que estaba escondido. El verdadero discípulo sabe que por la gracia de Dios ha encontrado en Cristo el tesoro de los tesoros, el bien supremo. Y seguirle a Él y tener comunión con Él no tiene comparación con cualquier otro tesoro que el mundo pueda ofrecerle. El discípulo, el cristiano, puede decir con el salmista, mejor es tu misericordia, mejor es tu amor, Señor, que la vida. Mejor es tu amor que la salud, mejor es tu amor que el dinero, que la fama, que los placeres de este mundo. Y cuando uno gusta ese amor, y cuando el corazón está vibrando, hay una pasión por encima de todas, que es agradar al Señor. Hay una ambición en la vida del discípulo, en la vida del cristiano, que es agradar al Señor. La gratitud nos lleva a eso. Cuando uno se sabe salvo por gracia, agradece y esa gratitud se desborda y el deseo que se impone es agradar al Señor, es honrar. Uno quiere la fama del nombre del Señor. Por eso los discípulos dice que después de salir de la presencia del concilio, después de haber sido amenazados y haber sido azotados, dice que salieron gozosos. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre. ¿Ves? Aquí está el meollo, ese deseo de honrar al Señor, de agradar al Señor por encima de todas las cosas, aún a pesar del sufrimiento. Y ellos lo vieron como una honra. Estaban gozosos de haber podido ser tenidos por dignos de padecer por causa del nombre. Pablo, pasando el testigo a Timoteo, lo anima, lo exhorta, flaco a los ojos del mundo, con muchas debilidades, pero lo anima y le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, ¿a fin de qué? De agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ese es el deseo, agradar al Señor, honrarle. Y Pablo no habla por hablar, Pablo no habla de boquilla, Pablo no le dice, Timoteo, haz tú, no te fijes en mí, ¿vale? Yo te digo lo que hay que hacer, pero tú no te fijes en cómo yo vivo, ¿no? No, Pablo era alguien que vivía de esta manera, por eso predicaba de esta manera. En una ocasión, despidiéndose de los ancianos en Éfeso, cuando se disponía a ir a Jerusalén, y él tenía la convicción de que ya no los iba a volver a ver, él dijo, pero de ninguna cosa hago caso. Y de estas cosas que no hacía caso, era que el Espíritu por todas las ciudades le daba testimonio de que le esperaban prisiones y tribulaciones. Así que él dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Fíjate,
y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Yo no estimo mi vida preciosa para mí mismo. Sé que va a haber dificultad, el Señor nos lo ha dicho. Pero yo he visto su belleza, yo he visto su triunfo, yo sé la honra de ser un heraldo en su nombre, yo sé este privilegio, yo sé del lado que estoy, yo sé cuál es mi herencia, yo sé cuál es mi futuro. El que quiera guardar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa de Cristo la hallará verdaderamente. Él entendió cuál era el camino de la verdadera vida, el camino estrecho. Y él lo dijo, quiero acabar mi carrera con gozo. Quiero agradar al Señor por encima de todas las cosas. ¿Cuántos testimonios de hombres, de discípulos, ardiendo por amor al Señor, ¿no? Como aquellos 2 moravos que se vendieron como esclavos para poder llevar el Evangelio a otros esclavos que eran llevados a las Islas Vírgenes. Y cuando ellos zarparon en el barco, sabiendo que nunca más iban a volver, dejando todo su mundo atrás, jóvenes, con todo su futuro por delante, todo su mundo, sus seres queridos, sus cosas, sus posesiones, se habían vendido como esclavos por amor a Cristo y por amor a lo que Cristo ama. Cuando veían separarse el barco de la tierra firme, ellos dijeron: que el Cordero que fue inmolado reciba la recompensa de sus sufrimientos. Eso era el motor. Esa era la pasión dominante. Tenían el corazón ardiendo por su Salvador y por su reino. Hermano, la gran comisión que seguiremos viendo la semana que viene tiene todo que ver con esto. Si no entendemos estas cosas, no vamos a entender nada. No vamos a estar dando en el blanco a la hora de caminar. El Señor en el centro. Como dijo John Piper, las misiones existen porque la adoración no. El propósito final de la Gran Comisión es que Dios sea adorado por todas las naciones. Hermanos, el fin último de la Gran Comisión no es la salvación de la gente. La salvación de la gente es lo que Dios quiere, pero es un medio para un fin último, para un fin mayor, que es la gloria del Dios Trino. Si yo le amo, si yo le admiro, estaré en misión. Estaré siguiéndole y estaré anunciándole, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Quizás, hermano, quizás hay aquí personas que nunca han visto a Cristo como ese tesoro, como el Salvador, como el Redentor triunfante, como el que entregó su vida para salvarnos. Yo te llamo a correr hoy a Él, a creer, a venir a Él en arrepentimiento y en fe. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Si tú nunca has visto a Jesús como el tesoro de los tesoros, no estás a salvo. Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos amó cuando éramos enemigos, al punto que envió a su Hijo para hacerse como uno de nosotros y vivir la vida que nosotros no podíamos vivir y morir en nuestro lugar para llevarse Él, sufrir Él el pago que merecían nuestros pecados, y luego resucitó triunfante
para que hoy tú puedas tener esperanza, para que hoy tú puedas correr a Él en arrepentimiento y en fe y puedas reconocerle como Señor y como Salvador de tu vida. Te llamo a que corras a Él para que puedas experimentar la dicha de la reconciliación. Mira al Señor, mira la cruz. Pero también puede haber hermanos que han visto la gloria del Señor y le han seguido, pero están viviendo un tiempo donde otras cosas están distrayendo su atención y han perdido el asombro por el Señor y han perdido de vista su triunfo y han perdido de vista su llamado sobre nuestra vida y también la tarea que Él nos manda y están sufriendo las consecuencias. Y hay apatía en sus vidas. Y hay un corazón frío. Hay falta de amor y hay dureza. Y se descubren persiguiendo tesoros que saben que tienen un valor infinitamente menor, que tienen fecha de caducidad. Y se permiten licencias y están rebajando a medida que el corazón se endurece los estándares que el Señor pone en su palabra, porque el Señor nos gobierna por su palabra. Y hace tiempo que no la abren, no abren las Escrituras y no pasan tiempo con Él. Y entonces la frialdad avanza. Te llamo en el nombre del Señor a mirarle, a salir de ahí por amor a tu alma, por amor al Señor, a nuestro Redentor. Levántate. Haz lo que sabes que debes hacer. Y no te apoyes en tu propia fuerza, no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en el Señor, confía en su palabra, confía en su promesa, confía en su presencia que está en tu vida. Abandona esas cosas que te están lastrando, que tú sabes que el Señor te ha señalado una y otra vez. El Señor nos llama a seguirle sin reserva. Abandona. No ignores las maquinaciones del enemigo que intenta una y otra vez presentarse cosas como si fuesen más valiosas, como si fuesen imprescindibles para tu dicha y para tu felicidad. Cree al Señor. Sé fiel. Dile, Señor, perdona si tú te ves así. Hermanos, hay personas aquí así. Y hay gracia del Señor. El Señor quiere llevarnos más allá. El Señor quiere usarte, el Señor quiere que tú vivas a la altura de tu llamado, de tu vocación, como hijo suyo, disfrutando de las bendiciones de los hijos, de la comunión íntima, de la paz, de su gozo. Corre, síguele. Levántate, pídele perdón al Señor. Cuando nosotros entendemos el discipulado en nuestra propia vida, nosotros podremos salir a ser discípulos a otros. Que el Señor nos ayude, que Él siga impresionando nuestros corazones con su belleza. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu llamado sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu victoria, Señor, y por haberte mostrado a nosotros como el soberano vencedor, como el que tiene todas las cosas en control.
como el que está sentado en su trono, porque ha ganado. Gracias, Señor, porque podemos mirar al futuro con mucha esperanza, con mucha seguridad, con mucha certeza de saber que todo lo que tú has dicho será. Y también podemos mirar el día de hoy, Señor, con fe, sabiendo que tú gobiernas hoy para la consumación de tus planes perfectos. Gracias, Señor, por habernos amado. Señor, perdona cuando nos hemos distraído con otras cosas, Señor, cuando hemos perdido de vista tu nombre, tu voluntad, tu reino. Bendice a cada persona aquí, Señor. Levántanos como congregación, Señor, en un nuevo nivel, Señor, crecimiento, madurez, de seguimiento radical y humilde a ti y a tu voluntad, Señor. Queremos hacer todo lo que tú quieres que hagamos. Queremos honrarte por encima de todas las cosas. Gracias, Señor, porque podemos orar a ti, porque ese es tu deseo. Porque tú nos estás llamando a eso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor os bendiga.